Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, 2 de la tarde con 1 minuto. Y ya estamos por aquí. Horacio Franco, ¿cómo estás, Horacio? Saludan a Francis, muy bien, gracias Julio, un abrazo a los dos. Y ahora Fernando, ¿dónde anda? Pues ya sabes que se hace el Ah, interesante, ha de pues él estar es el haciendo señor. tiempo ahorita para esperar a que estemos todos. ¡Ay, Fernando, Fernando! Y ya le ponemos alfombra roja, música especial, por allá de andar, pero ya llega en un rato. Ana Francis, ¿cómo estás? Buenas tardes. No sé si me va a dar gripa, Julio. Me duele mi ojito, me dolía la cabeza, me empiezo a sentir así como, estoy así con mi tecito. Fíjate que nosotros, Ángeles y yo, andamos igual, primero a mí, luego a ella, algo raro que no es gripa exactamente, duelen los ojos, la tos, lo atribuimos a ya nuestra avanzada edad, bueno, la mía, no la de Ángeles, pero no, es algo raro que anda por ahí volando y el médico te dice, pues está medio raro, pero así andas tú, Ana Francis. Sí, te empecé como hoy en la mañana, sí, el ojito, dolorcito de cabeza, pero no me siento constipada, a saber. A saber, Horacio, ¿cómo estás? ¿Has escuchado de esos virus raros? No hablo de los políticos, sino los de salud verdadera que andan por ahí flotando. Fíjate que aquí dice alguien que es radiación, es radiación. No, Radiación. no creo, dice Judith Vera que es radiación, pero no, no creo que sea radiación. No he sabido de virus raros que anden por ahí, no. Nada más el último escándalo de salud de la diarrea por la lechuga, ¿verdad? Que bueno, nos echaron la Sí, culpa y que hoy le dijeron a la presidenta incluso en la mañanera que cerraron la planta de Guanajuato, esta planta muy famosa, ¿no? sí, 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 pero pues quién sabe qué irá sucediendo. Horacio Franco, si tuvieras que rápidamente seleccionar un libro casi, casi a ciegas o volteando, ¿cuál seleccionarías o qué de lo que tienes ahí atrás en ese librero o estante tan amplio? Híjole, pues es que tengo muchos que estoy viendo, por ejemplo, pero no, ¿sabes cuál rápido así? El libro de Gracias de Andrés Manuel López Obrador, porque además lo regalé, porque me lo pidieron así y no lo he acabado, nunca lo acabé de leer porque estaba muy interesante, pero ese libro ahorita lo tomaría como referencia, ¿no? Y además la foto de ese libro está padrísima, esa foto histórica donde aparece él iluminado, ¿no? Está muy padre, digo, obviamente es un libro que se ha vendido mucho y pues esperamos su siguiente libro. También el de la transición tersa de Claudio Sheinbaum, lo quiero leer y no he tenido chance, ya lo tengo ahí también, pero pues no he tenido chance de leerlo. Estoy leyendo otras cosas, siempre estoy leyendo cosas sobre música, pero bueno, en fin, hay muchas cosas que me falta tiempo para leer en realidad, muchísimo tiempo. Bien, sí, así es, así sucede. Ana Francis, ¿qué te parece si le damos ingreso a aquel por quien algunos o algunas lloraban? Fernando Rivera. Que pase el desgraciado. Que pase, Fernando Rivera Calderón, adelante. Hola amigos, aquí estoy llegando. La del Valle, siempre, la del Valle, Caminando por la del Valle. No algo digan que tienes es con clandestino, que anda de clandestino, ¿no? Ando en la clandestinidad. No, pues medio chafa mi clandestinidad, pero ya todo el mundo reconoce dónde ando. Pero aquí andamos muy contentos, saliendo así, rayando para llegar a Astillero, como llegaba a clases en la universidad, siempre un poco tarde, pero aquí estamos. Así es, Es que y la con buen fisonomía de la provecho. del Valle es inconfundible. Miren los árboles así podaditos, así de bolita. Eso es típico de la colonia del Valle, ¿verdad? Mira, 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 es que de veras. Así es, así es. Ana Francis Moore, ¿qué libro recomendarías ahorita? ¿Qué libro regalarías a cualquier persona a quien le tuvieras buenas intenciones? Y no me pidas que defina buenas intenciones. Pues, ¿sabes? Unos que yo disfruto mucho, estos de, ay, ¿cómo se llama este escritor? Déjame abro mi aplicación de literatura. Ah, bueno, uno que estoy leyendo que está súper interesante, pero no sé si les va a gustar, que se llama Poéticas de la Carne, que tiene que ver, pues, pero es un libro de teología, Julio, pero está muy bien escrito y está muy interesante, que tiene que ver justamente con una reflexión desde el asunto de la encarnación y una reflexión teológica sobre el cuerpo de las mujeres. Pero está muy clavado, Julio, se van a pensar que no me cae bien la gente.
Entonces, deja ver cuál te puedo recomendar de los que estoy leyendo. Mm, mm, ¿Varios? ¿Cómo? ¿Estás leyendo varios libros al mismo tiempo? Pues luego sí leo varios libros. Mira, hay uno que he seguido leyendo que no he terminado porque me cuesta trabajo, que se llama Economía Rosquilla, que también es de análisis económico. Entonces, como que me voy echando un cachito cada que puedo y cuando quiero leer como cosas que tienen que ver con mi trabajo, porque ves que luego uno quiere leer cosas que tienen que ver con tu trabajo y luego una quiere leer cosas que no tienen que leer que ver con su trabajo. Pero el del autor de Homo Deus, ese lo ubican. Homo No, sapiens, Homo Deus. Harari, no, no Al, Es, o Al Harari. ese mero. Hay Ujú. uno último que quiero leer, que estoy tratando de buscar cómo se llama. Pero bueno, a mí ese autor me gusta mucho porque es una combinación entre divulgación científica más lo que estoy reflexionando, pero bien escrito y bien contado. Ese, por ejemplo, me parece que sería un buen regalo para alguien que me caiga bien, para que tengamos además tema de conversación. Libro de un chorro de páginas, 700 o algo Sí, así. pues ¿qué Eso. traes prisa? Pues sí, va para, pues ¿cuál es el problema? Porque además Prisa, es como de esos libros que puedes leer un ratito, irte y regresar, claro. porque, ¿no? Mira, Prisa, Fernando Rivera, que ya va por Félix Sí. Cuevas, va caminando afuera de la aseguradora AXA, rumbo a Insurgentes Sur. Oye, está muy cerca de ahí, de por donde vives tú, Julio, muy cerquita. Sí, sí, Oye, yo sí, creo que es un sí. gran momento para sus clubs de fans. O sea, estaría padre que así corte, no sé qué está hablando Horacio y regresáramos a Fernando y su club de fans así besándolo por el cuello y así estaría padre. Se lo Sí, sí, sí. recomiendo al club de fans. O sea, Ya dijo Julio dónde ando, ya me pueden salir exacto. aquí al paso, ¿verdad? En todo ese camino. Fernando Rivera Calderón, si tuvieras que regalar un libro rápidamente, ¿cuál sería o cuál estás leyendo y te gustaría compartir? De hecho, he regalado estos últimos meses mucho el mismo libro. Lo leí hace algunos meses y me parece uno de los mejores libros de cuento que he leído, no este año, en los últimos años. Se llama El Buen Mal y es un libro de una escritora argentina, joven pero muy prolífica, que se llama Samantha Schweblin. Samantha Schweblin, su género es el cuento y El Buen Mal es una compilación de cuentos verdaderamente extraordinarios. Samantha tiene una magia, como decía Bioy Cázares, una magia modesta. Me recuerda un poco la literatura de Elena Garro, de alguna manera, porque conecta temas que tienen que ver con la tragedia, con el dolor, con la psique humana, pero siempre en un entramado donde lo extraño, lo misterioso, lo que se sale de lo racional, empieza a imperar y crea unos ambientes fantásticos. Y es un libro que he regalado mucho porque yo, pues sí, cuando leo algo que me entusiasma, no puedo dejar de compartírselo a la gente que quiero. Y este libro en particular se lo recomiendo a toda la comunidad astillada porque es verdaderamente una joya. De repente se ha estado agotando porque pues es como todos los buenos libros se empiezan a recomendar y cuesta trabajo encontrarlos, pero pues es de una editorial bastante popular, así que se agota y lo vuelven a llevar, así que no se lo pierdan. El Buen Mal de Samantha Schweblin. Órale, muy bien. Horacio Franco, ¿cómo anda el mundo de la política, el nacional, el internacional? ¿Qué preocupaciones agregas a las que ya tenías? ¿Qué cosas positivas percibes por ahí? ¿Cómo va tu visión, Horacio Franco? O sea, la preocupación principal se llama Donald Trump para Estados Unidos, para el mundo, para México, pues para todo, ¿no? Y esta andanada de la derecha mundial, de la derecha estadounidense, con esta reunión que hubo en contra del comunismo famoso, y ayer Donald Trump tuvo un discurso donde de verdad había un chavo atrás que lo estaba imitando, no sé qué le harían, ¿no? Se estaba burlando de él, pero la mayoría, cada que pronunciaba la palabra comunismo, bueno, eran unos bugs así, un abucheo, comunismo, y dijo como 20 veces la palabra comunismo en este discurso. Lo preocupante es que no es lo que piense Trump y su gabinete, lo importante es cómo cómo le lavan el cerebro a los estadounidenses y cómo la gente en verdad está convencida de que cualquier progresismo y cualquier
izquierda o cualquier centro democracia o cualquier democracia se llama comunismo. ¿Por qué no hacen un frente común a partir de la ONU, todos los países del mundo, excepto Israel, obviamente, y Argentina, pero bueno, ya sabemos cómo se las gastan, pero que le digan al gobierno estadounidense que eso no es comunismo, que revisen su diccionario, sus conceptos, que revisen lo que dicen. Es en verdad, pues, lo que quieren es evidentemente no perder las elecciones de segundo término en noviembre, que seguramente las van a perder, y si las pierden van a hacer algo, van a hacer algo, como el mini golpe de estado del 6 de enero de 2010, ¿cómo que fue? 2020, ¿no? 21, cuando le ganó Biden, que finalmente, pues, obviamente es muy truculento Trump, es muy deshonesto, pues, ¿no? Y bueno, y por otro lado, pues la presidenta dándole su lugar en la mañanera hoy, por ejemplo, ¿no? O sea, Trump tiene su manera de pensar, pero esto, así, de una manera total y absolutamente preclara y digna, creo yo, y no es que defienda, porque siempre dicen que esta es la mesa que más aplaude y la mesa de focas aplaudidoras. No, hay que ser realistas, hay cosas que no nos pueden gustar de cómo se están llevando a cabo, pero en ese sentido, en la cuestión del comercio, en la cuestión de la economía, en la cuestión de la dignidad de una presidenta, pues sí, obviamente se las gasta muy bien, Claudio. Y otra cosa, pues cómo anda la derecha aquí alborotada por lo de Rufo Apple, ¿verdad? Que es verdaderamente, ya es totalmente inútil defenderlo, pero pues lo siguen defendiendo y lo seguirán defendiendo per sécula, ¿no? Y cómo se expresan también estas gentes de la presidenta, ¿no? Cómo se expresó Salinas Pliego esta semana de la presidenta. Qué triste y qué bajo ha caído el debate público en las redes sociales. Ya deberían de pensar un poquito pues sí, en mejorar su lenguaje y sobre todo no sembrar tanta discordia a partir de todo este odio espantoso que tienen. Que mejor hagan propuestas y no hagan estos insultos. Bien, Horacio, gracias. Ana Francis menciona, Horacio, ese tuit al cual creo que la presidenta no le dio respuesta, creo que hizo bien, pero me parece que se cruzó ahí una línea que hasta ahora los opositores más cerrados, pues procuraban mantener una línea de no dar una respuesta como la que en su momento dio Salinas Pliego luego de que la presidenta señaló en una conferencia mañanera de prensa el respaldo mediante un retweet o un comentario de Salinas Pliego a que el ICE hiciera su tarea contra personas migrantes que estaban apoyando a la presidenta en su viaje reciente a Nueva York. Inepta, corrupta y mentirosa, entre otros temas, y hablando de un golpe de Estado. ¿Qué opinas de ese cruzar de líneas o de esa respuesta de Salinas Pliego, Ana Francis? Pues me pregunto, Julio, si estamos viendo a este personaje que ya conocemos con estas cosas tan delirantes, tan absurdas, tan groseras, si lo estamos viendo en una situación extrema, es decir, más o menos hemos venido escuchando los distintos análisis de cómo va la pérdida de su fortuna, la pérdida de sus empresas, cómo ha disminuido en los últimos años a la tercera parte sus empresas, su fortuna, etcétera. Y por ahí leí un análisis, ojalá me acordara yo dónde, que decía que pues su fortuna iba a quedar reducida a $500 millones. Y dime tú, Julio, ¿quién puede vivir con $500 millones? Nadie, es una miseria. Entonces, pero digamos, hablando en ese terreno de cosas, pero sobre todo, pues es que ha quedado en evidencia que es un muy mal empresario. Es decir, porque está difícil que si tienes tanto dinero lo pierdas, Julio, porque el capitalismo funciona como el juego de turista, es decir, si tienes propiedades y les pones hoteles, pues la gente que pasa paga intereses y vas ganando, ¿me explico? Es decir, la acumulación genera mucho más dinero, entonces realmente tuvo que haber hecho un gran esfuerzo para ir perdiendo todo eso que tenía y que evidentemente no ganó como producto de su genialidad empresarial, sino a partir de todos los favores que se le hicieron en distintos sexenios, etcétera, que ese análisis pues está súper hecho. Entonces me pregunto si estamos viendo justo la etapa más furiosa de este personaje que está viendo cómo se le derrumba el imperio
además de forma, pues no tan rápida, ¿no? Sino como por episodios, lentamente, en donde paga una lana para tomarse la foto con Trump, pero no llega, pues es decir, no, pues no lo dejan pasar, no lo dejan, esas cosas que son tan importantes para él, ¿no? Para este personaje. No se toma fotos con grandes empresarios, y esto porque los grandes empresarios pues no se quieren tomar fotos con él, está rodeado de gente muy menor, entonces creo que estamos viendo las patadas de ahogado, lo que pasa es que va a ser una agonía lenta, lo que iremos viendo, y conforme vaya yendo esa agonía, me parece que se va a ir poniendo cada vez más violento, y pues yo creo que lo vamos a ver hacer acciones terribles, no solamente en términos de insultos, pues, ¿no? Sino probablemente está pagando, está moviendo hilos, etcétera, para diversas manifestaciones de violencia que luego no nos explicamos de dónde vienen, ¿no? Bien, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, la verdad, ¿qué sería de la vida de usted si tuviera que sobrevivir con 500 millones de dólares como Muy difícil, único patrimonio? muy ¿Qué sería difícil. usted, un monje cartujo, un franciscano? ¿Consideraría incluso privarse de la vida? ¿Qué haría con solo 500 millones de dólares? Híjole, pues debe ser una vida angustiante, sin duda, de mucha preocupación, de mucha urgencia. Yo la verdad sí creo que me amargaría un poco porque parte de lo que me entusiasma para vivir, para seguir, pues es tener, pues que ganarme, digamos, el pan día a día, de ir resolviendo las cosas mundanas, la renta, el gas, la luz, las cosas pues de todos los días para poder en algún momento de iluminación hacer una canción o hacer un poema, pero sin desconectarme de la vida real. Y creo que el problema de la riqueza es que crea una burbuja artificial de la que pertenece, sino que más bien se vuelve uno pues un ser aparte que aspira a tener una casa tan grande que su casa sea su mundo, construir muros tan altos que se evite el contacto con los demás y crean pues como esos ecosistemas. ¿Se acuerdan que hace los 80 se pusieron de moda que eran unas burbujas de cristal que metías unos pececitos y sin aire vivían? Bueno, pues para mí eso significa la riqueza, es como la canción de Maná, como vivir sin aire, aunque tengas muchísimo dinero para gastártelo. Yo nada más quisiera agregar un poco sobre el tema de los insultos del señor Salinas Pliego, porque no sé si les pasa a ustedes, pero cada que este señor insulta a alguien, cosa que hace todos los días a toda hora, como que todos sus insultos le quedan a él. Entonces está en un proceso como, creo que Salinas Pliego está creando un género literario que podría llamarse el insulto autobiográfico, porque cada que le trata de decir inepto a alguien o mentiroso a alguien, pues en realidad está describiéndose a sí mismo. Para poder insultar a alguien con una cosa así, pues uno tendría que no serlo, ¿no? Uno le dice mentiroso a alguien porque uno presume que dice la verdad, o le dice inepto a alguien porque uno asume que uno hace las cosas muy bien, cosa que ya de entrada pues genera algunas dudas porque nadie hace las cosas tan bien, ni dice tan todo el tiempo la verdad como para poder echarle en cara al otro. Pero bueno, creo que Salinas Pliego a mí en este sentido me divierte, porque me pasa como cuando leo los encabezados del Reforma o del Universal o las columnas de Riva Payaso, que es ya sé que lo que dicen ellos, la realidad es exactamente lo contrario, entonces hago una lectura al revés de los periódicos y creo que en el caso de Salinas Pliego se vale leer sus insultos como un acto de autobiografía radical, queriéndola proyectar a otros, pero siempre se le rebota. Bien, Fernando. Horacio Franco, citabas en tu anterior intervención el caso de Rufo Appel, primer gobernador de oposición llegado a un cargo de ese nivel en México. ¿Qué opinas de esos cantos de presunta heroicidad democrática que se le enjaretan? Yo, Contreras, como suelo ser, suelo recordar el hecho de que pues fueron acuerdos del Partido Acción Nacional con Carlos Salinas de Gortari en su momento y que fueron pactos realmente vergonzosos en el sentido de que aceptaron que Carlos Salinas había llegado al poder de manera fraudulenta,
pero que se podía legitimar de facto, es decir, en los hechos. ¿Y en qué consistía eso? En aceptar propuestas del Partido Acción Nacional, que entre otros temas fueron irle cediendo gubernaturas, como sucedió en Baja California con Rufo, como fue en Guanajuato con Carlos Medina Plasencia, que allí el contrincante original era Vicente Fox, y en Chihuahua con Francisco Barrio Terrazas. Pero ¿cómo ves ese tema de Rufo, el panismo, el poder y el dinero y los negocios, Horacio? Pues cuando nace el PRIAN, tú estás diciendo, en la casa de Sánchez Navarro, cuando se hace la concertación, la primera concertación, y eso es histórico porque el PAN se creyó la gran mentira de que ya había democracia en México, pero en realidad nació el PRIAN. Ahora, todo ese proceso histórico era necesario en realidad para poder quitarnos de la dictadura perfecta de Vargas Llosa. Sí fue necesario, sí fue en un momento útil, fue pragmático, pero pues se corrompió totalmente, porque obviamente pues hasta Calderón ya en 2017 saca este tuit donde dice que Rufo Apple está o protegió a los Arellano Félix o a, no me acuerdo qué cártel, ¿no? Bueno, al de Baja California, pues, ¿no? Obviamente era rival del cártel de Sinaloa y que finalmente ahora lo defienden todos a capa y espada, y pues todo el mundo sabía en ese entonces que pues había procedido mal y su hermano también procedió muy mal. Y bueno, pues yo creo que ahorita la oposición está muy mermada y sobre todo el advenimiento de este nuevo partido político de Somos México, como se llame, el Partido Rosa, el Claudio X González, no me gusta decir los apodos a mí, pero no me acuerdo cómo se llama el señor, el que le dicen un apodo de insecto, pero no me gusta decirlo, el señor Cucaracho le dicen, pero este partido nuevo pues ya está manchado y está mancillado, y obviamente la plática que tenías tú hace ratito con el consejero del INE, ¿no? Con FAS, pues que hoy declaró el INE, no sé si le preguntaste, creo que no, si están investigando la procedencia de los recursos de este partido a partir del dinero de la empresa de Rufo Apple, pero bueno, eso, ojalá que así como están procediendo con Rufo Apple, procedieran con todo, si hay pruebas, ¿no? Si tiene las pruebas la fiscalía, o si manda las pruebas a Estados Unidos, con Rocha Moya o con todos los gobernantes de cualquier partido, porque ya lo ha dicho la presidenta, aquí no hay impunidad, trátese de quien se trate y sea del partido que sea. Entonces, si lo toman como una cuestión política, porque hasta la hija de Rufo Apple fue a la embajada de Estados Unidos a tocar la ventanilla a ver si la defendían por ser ella ciudadana estadounidense y su papá también, pues que obviamente, y bueno, lo de la prisión que se le dio, ¿no? En una cárcel de máxima seguridad para que no se fugue, pues cómo no se va a querer fugar como ciudadano estadounidense, ¿no? Recurriendo a cualquier cosa, teniendo los abogados que tiene. Obviamente no se confía mucho en este personaje, ¿no? Yo creo que sí se tienen que tomar las medidas necesarias, y obviamente lo que tiene que entender la oposición es que ya no les sale, ya no se les cree el hecho de que sea una venganza política o una cuestión absolutamente política. Si la fiscalía a partir de Ernestina Godoy tiene las pruebas y las ha presentado y las ha procedido de una manera total y absolutamente científica y verdadera, pues obviamente ese señor tiene que tener su castigo, ¿no? Y otra cosa que se me olvidó hablar, y ojalá que lo hablemos al ratito, de Natalia Torres, porque esa también sí, me estás leyendo la mente. Otra bufanda de la semana maravillosa, caray. Así es. Bien, Horacio. Ana Francis Moore, precisamente la profesora de la Universidad Panamericana, Natalia Torres, ha ganado efímera fama, efímera. ¿La que le turbovale el gorro todo? Sí, la que dice que se hagan exámenes y cursos del INE para que la gente pueda votar, pero pues la que tenga conocimiento y todo eso. ¿Qué le parece a la académica Ana Francis Moore? Yo digo que se deberían de hacer exámenes y cursos y todo para que la gente pueda hablar en medios públicos, Julio, porque qué cosa. No, pues, ¿qué te digo, Julio? Cada vez que vemos estas muestras, es que luego dices, o sea, es que genuinamente no piensan que las personas seamos iguales. Es que genuinamente piensan que no, que
El señor que vende jugos no tendría por qué votar igualito que yo, que tengo mi maestría de la UP o del donde sea. Genuinamente lo piensan, lo que pasa es que son como formas de decirlo, pues, ¿no? Pero lo que es muy interesante es que en efecto hay todo un sector que genuinamente piensa que no somos iguales y que quien está más estudiadito es mejor y que quien tiene más grados académicos es mejor, quien tiene más blanca la piel es mejor, quien tiene más dinero es mejor. Y pues la verdad es que nos ha demostrado la realidad que no, es decir, que no está ahí, pues, ¿no? Que ahí no está la sabiduría, que ahí no está el criterio, que ahí no está el derecho sobre todo, pues, ¿no? Y no sé dónde escuché un análisis que hablaba de justamente de esta mujer, el cómo se confunden los derechos, el cómo se confunde que los derechos debieran de tener un examen, cuando justamente el asunto de los derechos es que pues son universales, pues, ¿no? Entonces, muy interesante, Julio, muy interesante ver que además los que la entrevistan piensan eso. O sea, Sí, sí se juntan, sí, sí Dios está los bien. hace, porque Dios hace a todo mundo, Julio, Diosito Santo, pero ellos se juntan. Vaya, bien. Doctor Fernando Rivera Calderón, ¿usted considera que los hombres y mujeres somos Espérate, Julio, está iguales? ocurriendo un milagro. Si lo está Mira ocurriendo. Encontré a quién ves, mira Jesús, quién. encontré a Jesús, Julio. Me doy cuenta, me doy Es cuenta. la publicidad del Sagrado Corazón, ¿no? Algo De así. rodillas todos, hermanos. Sí, sí, En sí. realidad quería mostrarles mi proceso, porque yo antes simpatizaba con la cultura del narco, con los capos, estaba en este mood, pero Ajá, salió lo de México Canta, y entonces ajá. encontré a Cristo bien rápido, miren. Y ahora ya hago canciones de amor y paz y de cosas bien bonitas. Te transformaste, te convertiste. ¿En qué te convertiste? En testigo de Jehová, Julio. Testigo de Jehová. ¿Y vas predicando casa por casa y todo o qué? Estaría bueno. De hecho, voy a pasar a las oficinas del PAN que están aquí cerquita. Sí, Les voy a predicar Vemos la qué palabra pasa. del, voy a sí. predicarles la palabra del Señor y hablarles de Ernesto Rufo, que ahí lo ven todavía como un santo, como el bautista del panismo, y en realidad, pues era el bautista, pero con aguas negras, Julio. Sí, sí, sí. Y ahora lo quieren hacer mártir en el santoral blanquiazul. Fernando, ¿los seres humanos somos iguales verdaderamente o hay unos más iguales que otros o no es cierto que seamos iguales? A los ojos de Dios somos todos iguales, Julio. Ay, ay, ay. Estás en personaje. Adelante. No, bueno, yo creo que quizás las personas pueden tener diversas percepciones. En México se da mucho, pues de que la gente se sienta más que otros. Yo creo que tiene que ver con una historia de mucha sumisión, una historia de dominación, de colonización que durante siglos, pues nos dejó una especie de necesidad oscura de poder humillar a alguien, de poder sentirnos más que alguien. Y Las castas. eso sucede un poco con nuestra clase media emergente mexicana, que con tener un pequeño ya, digamos, logro económico, tener un trabajo en una transnacional importante, pues entonces ya ellos pueden sentir que son diferentes, que valen más. Como cuando seguro a muchos les tocó escuchar alguna vez cuando iban manejando de cuidado, no vayas a atropellar a ese porque te lo van a cobrar como güero, ¿no? O te Ujú. lo van a cobrar como si fuera Como blanco. universitario, como si fuera blanco. Es decir, esta sociedad se ha encargado de generar un montón de herramientas que permitan que unos se distancien de otros. La misma universidad, que tendría que ser importante para que esa minoría privilegiada que hemos tenido una carrera universitaria podamos compartir ese conocimiento, pues la universidad se ha vuelto en general bastante derechosa y bastante individualista, y en vez de que los egresados traten de devolverle a su comunidad lo mucho que la comunidad nos ha dado para que podamos estudiar y titularnos, pues trabajan para el opresor, trabajan para las grandes empresas, para los grandes capitales, y se olvidan
pues de sus comunidades y terminan diciendo, no, yo sí estudié, yo soy el licenciado, yo soy el maestro, yo soy el doctor y tú no tienes ese nivel. Eso para mí habla de que la universidad no está cumpliendo con su función, que es realmente no solo llenarnos de información, de datos, permitirnos tener habilidades en cuestiones técnicas o políticas o filosóficas, sino tener una sensibilidad social para entender que los que estudiamos en este país somos una minoría y que tenemos un compromiso con el resto de nuestra comunidad. Pero bueno, estamos llenos de cosas que nos separan y que nos hacen creer esta ilusión de que hay unos mejores que otros. No se dejen llevar por eso, amiguitos, no es verdad. No es verdad. Muy bien, gracias, Pastor Fernando Rivera Calderón, o ministro, o usted nos dirá el título adecuado. Profeta, Horacio, profeta, profeta, apocalíptico, Julio. profeta Oye, Julio, apocalíptico. nos faltó hablar también de Javier Albarrán, el diputado panista que dijo que el voto debe ser por familia, ¿no? Sí, También, o sea, es qué- que, ¿en qué han caído, verdad? ¿En qué han caído? Mira, a mí ni me mortifica, ni me va, ni me viene que una persona como Natalia Torres o que habla muy parecido a Alessandra Rojo de la Vega con ese mismo acento, ¿no? Diga cosas como las que dijo, para mí es irrelevante, pero que esté dando clase de derecho constitucionalista en una sí. universidad como la Panamericana, donde se jactan de tener buen nivel y creo que en muchas carreras lo tienen, ¿no? Tengo un amigo que es el director de todo el área de música, que tiene muy buenos colegas dando música y tiene muy buen nivel. A mí no me invitan porque seguramente pues soy joto y soy ateo, pues imagínate, o sea, se les va a quemar la universidad, pero que tengan a una maestra con ese nivel, de ese nivel en derecho constitucionalista, sí es grave. Yo no metería a mi hijo a esa universidad si estuviera ella dando clase. Y luego, cuando este señor Albarrán dice del voto por familia, pues que no se dan cuenta de todo el retroceso histórico que están enunciando, que están enarbolando de todo. O sea, y luego dice esta Natalia Torres que como dice, verás, otro que dio la nota esta semana, ¿verdad? Que admiran los dos a Porfirio Díaz y que es el mejor presidente que ha tenido México. Dices, no manches, de veras, ya llegaron al extremo del absurdo, ¿no, Julio? No sé si estés de acuerdo, pero en fin, en fin, en fin. Sí, 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 claro, Horacio, claro. Ana Francis, a veces la definición clasista o de código postal, ¿la define el acento con el que hablamos? Totalmente, Julio. En la Ciudad de México hay varios acentos súper interesantes. Yo soy muy clavada justo de los acentos, porque ahora sí que cuando construía personajes, pues los construía de oído, a partir justamente de cómo hablan. Y ahora que he tenido la oportunidad de, pues evidentemente, visitar territorios de forma mucho más cercana y mucho más clavada, todos los territorios de la Ciudad de México, es muy interesante la musicalidad que se va dando en los distintos acentos de cómo hablan, de acuerdo si estás el oriente, el poniente, el norte, el sur, el centro. Bueno, ahí donde está ahorita Fernando Rivera Calderón, pues hay una serie de acentos el peregrino Rivera Calderón, hay una serie de acentos muy marcados. Los acentos del sur, por ejemplo, del sur, cerca de la UNAM, de Coyoacán, del Pedregal, hay como un determinado acento, y así. ¿Tú percibes esos acentos? Sí, ¿Cuántos crees que totalmente. hay en el área metropolitana? Mira, yo te percibo muy, muy clarito el del sur, Coyoacán, Pedregal, no sé qué, universitario intelectual, ese te lo percibo requete bien. Luego, por otro lado, ¿Y puedes imitarlo? ay, más o menos, algunos sí. O sea, por ejemplo, en este acento del sur es muy, corta las palabras, por ejemplo. Vamos a ver una peli. Ya La de una, info, la info, en vez de una vez, ya de una. O sea, como ese tipo de formas, ¿no? de una. Que son muy chistosas. Luego pues, tienes en la parte del poniente hay varios, ¿no? En Santa Fe es como una forma, en las lomas, en bosques, etcétera, es otra forma. En los pueblos de Coajimalpa, de Álvaro Obregón, hay como una otra forma. En el norte
Sin duda que hay como otra forma muy distinta al acento, a los varios acentos de Iztapalapa. Sí, cómo no. En Tláhuac hay otro acento también. En Xochimilco hay varios, porque también, pues los distintos pueblos y así, ¿no? Y, Bueno, vamos a preguntarle al peregrino Fernando Rivera Calderón si él es capaz de detectar acentos y cuál es el suyo, el preferido. Fernando. Bueno, es muy interesante porque según los lingüistas, pues los acentos que tenemos en el mundo dependen de pues lo que tenemos alrededor del contexto geográfico, de las montañas, de las costas, de los ríos, si hay mar, si no hay mar. Los acentos costeños en general, no solo en México, hacen un lenguaje más cantado, donde se cortan algunas letras, se cortan las R, se cortan las S, un poco como hablaba López Obrador también, con este tono tabasqueño, costeño. Y bueno, de algún modo ese contexto geográfico del ambiente climático va determinando las formas en las que hablamos. Pero ¿qué sucede en las ciudades? En las ciudades hemos generado pues una especie de ecosistemas artificiales. Las ciudades son zonas donde el medio ambiente es modificado para comodidad de quienes habitamos las ciudades. Y entonces creo que los tonos se vuelven artificiales. Un poco lo que hablan a Francis de el tono fresa, güey, de que habla así un poco, y que yo percibo que tiene una raíz quizás en la forma en la que le habla alguien a una persona que cree que no le entiende o que es tontita. No sé si se han percatado de que mucha gente fresa no solo te habla así como más lento para que entiendas, sino que te dice, ¿me entiendes, güey? Cada Sí, 2 minutos, porque sí. el fresa está seguro de que eres bien bruto, que no fuiste a la Panamericana, que no pero tuviste ese es un a... tono fresa que tiene frontera. Ese tono fresa no cruza el periférico. No cruza el Es en serio. Los tonos fresas de Bosques de las Lomas son otro tono que no es ese. Ese es más, Van variando, pero bueno, porque van también, por variando. ejemplo, hay un tono fresa en Ciudad Satélite, pero Sí. tienen raíces comunes, digamos, o sea, sí ondulan hacia una artificialidad de la palabra, hacia un lenguaje que suena impostado, que suena poco natural o poco orgánico, como se diría hoy en día, ¿no? El lenguaje que surge en los barrios, que se habla en los pueblos, en las comunidades, en las costas, pues tiene un origen que tiene que ver con todo lo que está alrededor. El lenguaje de nuestras ciudades tiene una gran artificialidad, es mamón, es artificioso, es presuntuoso, y creo que desde ahí marcamos diferencias sociales. Sí. ¿Los Exacto. chilangos somos al resto del país lo que es los argentinos al mundo, Fernando? ¿Qué pasó? Bueno, durante muchos años, Ahora. durante muchos años un grupo de chilangos muy payasos y muy prepotentes se encargaron pues de sembrar una muy mala noción de quienes habitamos esta ciudad, como gente abusiva, que llega a los lugares, que acelera a todo mundo, que le truena los dedos a las personas, que contaminan, que tiran basura. Y vaya que yo conozco muchos chilangos así, pero también personas de cualquier lugar del mundo. Recordemos que hubo una época en la que se decía la frase, haz patria, mata a un chilango, porque el chilango era realmente visto como un factor de contaminación, de decadencia moral, de algo que creo que prevalece, pero cada vez menos en el resto de los estados de la República. Eh, Quiero pensar que el chilango más bien es algo así como el capibara del mundo, como alguien buena onda que es alivianado, que echa la Exacto. fiesta, que no necesita conocer demasiado a alguien para poder brindar, para poder bailar, para poder decirle, quiere volar, quiere volar. Tengo una imagen bonita de mi tribu. Y yo te diría, Bien. cámara, Julio, cámara. No, no, Cámara, no, son Cámara, preguntas, Ana Julio. Francis. Pues, ¿qué pasa, hija? Pues, ¿qué onda? O sea, que camarón. no. Oye, Camarón, Julio, Horacio Franco, camarón. ¿eh? No, a mí me gusta mucho reflexionar
sobre cómo empezó ese acento, el acento de los pirurís en la Ibero, o sea, en los 70 empezó, antes no hablaban así. Los papás y los abuelos de la gente que habla ahora sí, que empezaron en los 70, así a la Sandra Rojo de la Vega, no hablaban así, te juro, te lo juro. Y entonces, ese acento se empezó en la Ibero en los años 70 y después se diversificó a partir de ese clasismo que hablaba Fernando. En verdad, cuando oye uno hablar a la gente rica en las películas de los 50 o a la gente en grabaciones, no hablaban así. Ese acento se empezó en los 70 en las universidades privadas, eso sí me consta. Y ha cambiado mucho, se ha diversificado mucho. Pero, pues sí, evidentemente, sí, para mí es muy interesante, sería muy interesante hacer un estudio profundo de todos los acentos, así un audiolibro casi donde se plasmen todos esos acentos por zonas de la ciudad, por tribus de la ciudad, también de todo México, porque digo, los acentos en México son diversos, son preciosos todos, el acento veracruzano, el yucateco que me encanta, el norteño es una maravilla, en fin, ¿no? El de Guadalajara mismo, los de Oaxaca, los muchos acentos que hay en Chiapas también son preciosos, todos los acentos en México son impresionantes, son Oye, bellísimos. Horacio, en términos de musicalidad, ¿cuál de los acentos de todo el país te gusta más y pondrías en algún orden uno, dos, tres de los acentos, tanto el norteño, que son diferentes los de Monterrey, que los Uy, de sí. Chihuahua y los de Sonora, que los de Yucatán, que Ah, los del centro de México, que ¿cuál tiene más musicalidad? el más dulce, el más musical es el de Mérida, es aporreado, pero es muy Totalmente. musical, es Eso muy es bonito. bellísimo. Luego el del norte es muy sensual, el norte es golpeado también, el de Monterrey es muy bonito el del norte, pero bueno, tiene también su cadencia y su acento es muy orgulloso, ese acento tiene mucho orgullo, tiene mucha personalidad. Pero el acento jarocho, el acento de Tabasco también, que viene del acento cubano, y viene de todos esos acentos de Andalucía, ¿no? Que se come la eje y todo eso, que es así como el acento cubano, que mira, mi hermano, que vamos a comer la manga y todo eso, todo el acento negroide, pero eso no es nada más negroide, es del sur de España, es muy bonito. Es que yo no diría cuál es más musical, sino cuál tiene más cadencia hacia lo imperativo, hacia lo franco, hacia lo suave, hacia lo dulce, hacia lo, no sé, es que son tantos acentos y tan bonitos que finalmente, pues el de Chiapas también, mira vos, ¿no? El voz de los chiapanecos. Mm, No, el español de México es un español hermoso, precioso, en todas hermosísimo. sus áreas, ¿no? En todas las áreas de México, y creo que tiene muchísimo, incluso, pues obviamente todas las palabras de origen náhuatl o de origen maya que existen en el español yucateco, en el español de aquí, por ejemplo, pues son herencias vivas maravillosas, ¿no? Lo que sería más bonito todavía sería aprender a hablar náhuatl en esta ciudad, Sí. sería que todas así como en Gales, por ejemplo, en la región de Gales, todos los nombres de las calles vienen con su subtítulo en gaélico, en el idioma de Gales, ¿no? De toda esa región. Y aquí debería haber también eso, ya un poquito más reivindicar de uso diario el náhuatl. Yo se lo sugerí, Claro. fíjate, a la Secretaría de Cultura, que la conozco de la Ciudad de México, que empezaría por tratar de cambiar también o de intervenir los nombres de las calles, nada más, los letreros de las calles con su relativo en náhuatl, estaría bien bonito. Oye, y ya que hablas de eso, Horacio, yo creo que valdría la pena porque hemos estado hablando pues de los tonos, digamos, del castellano contemporáneo, que sí, efectivamente, pues el tono jarocho y el yucateco son increíbles, pero por ejemplo, pienso en nuestras lenguas originarias, como tú decías, el náhuatl, y creo que una de las lenguas de estas tierras más hermosas, sin duda, es el purépecha, que se, También, que se habla pues en la zona de la meseta michoacana, Sí, en toda cómo esta no. zona, y que, bueno, para el canto, el purépecha es una cosa espectacular. Hay muchas pirecuas, que es sí, Sí. pues este género musical de los guapangos, de los guapangueros michoacanos, de estas agrupaciones musicales familiares que vienen de muchísimos años, que fabrican sus propios violines, sus propias guitarras. Y la pirecua es un tipo de canción
un poco triste, muy amorosa, con una Muy musicalidad y una melancólica, ¿no? Claro. melancólica, pero una sonoridad, porque el purépecha es muy hermoso, tiene un sonido, pareciera una lengua que se hizo para cantar. Ujú. Vaya, Mira, aquí alguien ahora, comenta, el cantadito tepiteño, dicen los expertos, que viene precisamente del tono náhuatl. Claro, 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 el claro. cantadito Totalmente tepiteño cierto. Tepiteño, viene del puede ser. náhuatl. Ahora, Ana Francis, Sí. dentro de nuestra formación general, hablamos en general, de nuestra sociedad mexicana, se privilegian los tonos, algunos segmentos parece que les fascina el escuchar el tono de lenguas extranjeras y el hecho de que Ujú. alguien hable fluidamente en un idioma extranjero provoca a veces alguna fascinación, tirándole hasta, no digo sometimiento, pero un avenimiento a ver bien a esas personas, solo That's por esa right. condición. Y por En el efecto, contrario, se considera negativo y el hecho de escuchar la musicalidad y de quienes hablan sus lenguas originarias, por ejemplo en la Ciudad de México, que hablen sus lenguas, suena raro y con frecuencia hace que los hablantes sientan vergüenza o rechazo por hablar en esa lengua. Sí, pues con varias compañeras, por ejemplo, actrices, cuyas madres sí hablaron una lengua originaria y que ellas ya no la aprendieron por lo mismo que le pasó a toda esta, que es mi generación, de hablar tu propia lengua te puede significar un rechazo, no te va a servir de nada, al contrario, etcétera, etcétera. Todo eso con lo que crecieron y que después pues vino un cambio muy importante y que les cuesta mucho trabajo, o sea, que les duele, les resulta doloroso no haber aprendido su propia lengua. Mi papá hablaba zapoteco, por ejemplo, y nunca nos lo enseñó. Y eso pues es una pérdida porque podría haber estado ahí en la vida cotidiana y nada, y eso te suma un montón de cosas y entiendes otras cosmogonías y otros universos. Y mira que mi papá estaba bastante orgulloso de su raíz zapoteca y eso sí nos lo enseñó, pero la lengua no. Y pues qué pérdida, porque luego ya cuando la escuchas dices, qué bonito, y algunas palabras te suenan, ¿no? Como de que escuchaste de niña, de cosas, de cómo él se llevaba con su prima, y que se decían cosas y etcétera. Pues, ¿no? Entonces, pues sí es una pérdida ahí, Julio, porque pues son visiones de mundo. Ahora que en la ciudad usamos mucho el náhuatl para nombrar programas, para nombrar estrategias, para nombrar políticas determinadas, etcétera, pues es muy bonito, ¿no? Decir, a ver, necesitamos una palabra, una suma de palabras que describa esta estrategia y entonces empieza ahí la conversación de, pues tal frase significa, eh, por ejemplo, un programa muy bonito que tenemos que se llama Cuicatl, la ciudad que suena, pues, ¿no? Entonces, pues todas esas cosas son muy bonitas, pues, como buscar, y creo que esa es una forma de ir reapareciendo la lengua que aquí, el idioma que aquí siempre ha estado, y que nombra cosas, y que cuando vas nombrando un montón de palabras y etcétera, te suena lógico, te suena, porque aquí han estado. Ahora, Fernando Rivera, por ejemplo, eso de que dicen güey, o sea, no dicen güey, que sería la expresión clara y directa, güey, no, sino, oye, güey, ¿sabes qué, güey? Entonces, en ese sentido, Fernando, te quiero preguntar, güey, ya hablamos de las cosas bonitas de los acentos, pero ¿cuáles son los peores acentos? Los políticos solemnes, la solemnidad, la mamonería, ¿cómo se expresa en acentos, Fernando? sí, bueno, creo que la mamonería es uno de los acentos más comunes. Hace rato Exacto. hablaba Horacio del origen del lenguaje fresa o de esta manera de hablar. Y recordemos que en el mismo cine mexicano de la época de oro, si bien no existían los fresas, pues sí existía la gente rica, la aristocracia. Y si se fijan, todas esas personas, desde las señoritas Vivanco, Hablaban de pasando forma por muy correcta el castellano. hablaban así, como que tenían un tonito así como muy Como que extraño. tomaron clases de ópera esta tarde y entonces empezaron a hablar como ricachonas.
Exacto, entonces, bueno, pues es muy mamón, pero es deliberadamente mamón para Claro. mostrarle a la servidumbre, a los demás, que en esta casa se habla con la nariz respingada y con cara como de estar oliendo caca, ¿no? Porque todo, nada lo merece, nada es suficiente para esas personas. Y sí, a mí me parece de todos los tonos, de todos los... las frecuencias y las formas en las que se puede expresar una persona, todo lo que hemos hablado en este programa de hoy, la más insoportable es la mamonería intelectual, la soberbia, la sobradez, el usar el conocimiento que tenga una persona, su experiencia de vida, su capacidad económica para querer imponerse sobre el otro desde el lenguaje. Por eso el lenguaje de los políticos, el lenguaje solemne de los políticos, me parece de lo más lamentable que existe. Siempre agradecido que haya políticos con sentido del humor, que son pocos. Recuerdo hace algunos años que murió el Chale, un famoso político de izquierda, Jorge Martínez, el Chale, Sí, sí, que sí. era buen amigo mío y me parecía que una de sus grandes virtudes era haber insuflado sentido del humor a una izquierda comunista en México que era extremadamente solemne y que creo que sigue siéndolo. Yo nada más de ver luego lo que tengo que batallar para que Operación Mamut reciba algo, veo que no hay ninguna benevolencia hacia el sentido del humor, que no les parece necesario. Porque claro, a un político serio, pues pareciera que el humor incluso le estorba, pero no vaya a ser que alguien se burle de ellos, ¿no? Y si Sí. algo no soportan las personas solemnes, las personas de naricita parada y de vocecita así, o que te hablan de una Ojo. manera así como tú me acabas de hablar, mi querido Julio, bueno, pues causan, me parece que como cuando juntas dos imanes, ¿no? O sea, causas un rechazo natural y por eso, pues luego vemos a políticos tristes como a Don Cucaracho y compañía, pues preguntándose por qué la gente no nos quiere, o Alito preguntándote, ¿por qué no me quieren? ¿Por qué ya no aplauden, como decía Peña Nieto? Pues es que nadie les cree, no hay manera de conectar utilizando el lenguaje, cuando se utiliza el lenguaje como un acto de clase, ¿no? Exacto. Exacto, totalmente. Bien, gracias Fernando. Bueno, pues no lo creen, no lo creerán ustedes, pero entre acentos y acentos ya estamos terminando Chale. con esta mesa del acento del más allá, Ana Francis. Pues chale, Julio. Chale, hija, pues qué onda, pues ya se acabó el tiempo, pues ya qué le vamos a hacer, Pero mira, chata. ese es tu acento chilango, pero de película de nosotros los pobres, y usted no lo Sí, es. sí, sí, torito, Que, torito. Ahorita. que Pero, por cierto, hay algunos estudios que dicen que ese No tono de las existía. películas de Pepe el Toro, en realidad lo inventó Ismael Rodríguez, así como Exacto, hiperbolizando, exagerando de la manera en la que se hablaba en la ciudad. ¿A poco exacto. no? sí, eso es Y lo que ese tono dice. se quedó, y ese tono se quedó mucho en los barrios del sur. Horacio, ¿ibas a decir algo? Y se nos olvidaba el acento de la Roman Orche y de la Condesa, porque ahora es el actual acento. Pero fíjate que me encanta cuando los gringos o los canadienses que viven en México tratan de hablar español, tratan de aprenderse las palabras Y que nuevas. dicen, y yo le dije, qué poca madre. Qué poca madre, sí, de veras, qué poca madre. Pero es bueno, mira, finalmente, yo respeto todos los acentos, incluso los acentos extranjeros. El acento ruso es muy bonito, acento ruso, muy bonito acento ruso de todos los rusos que viven en México. Hablan bonito ruso, hablan bonito español, y también los gringos hablan bonito español, y también los holandeses que vienen a México hablan también el acento holandés en México. Es también el alemán, es así, el alemán es muy fuerte, muy bonito. Pero miren, la cuestión de los extranjeros en México que aprenden español, me parece, creo que es muy respetable y muy bueno que aprendan y se profundicen. Cuando uno viene a vivir a un país extranjero, cuando uno va a vivir a un país extranjero, sí es necesario, es imperante, si te vas a pasar un año, ¿no? En un país, o 2 años, o 3, o 4,
o te vas a quedar, pues que aprendas bien el idioma para profundizarte. Es que un idioma no es nada más el idioma per se para hablar y para comunicarte, no es comunicarte, es expresar la ideología de un pueblo, expresar la ideología de un país. Si nosotros comparamos el español de México hablando de Argentina con el de Argentina, son tan diferentes, son tan absolutamente opuestos uno del otro y habla de la personalidad, de dónde vienen los italianos. El español es sencillito, el español argentino es una mezcla de italiano y todos los nombres son italianos y tienen una mezcla también de varios castellanos diferentes de donde llegaron y que finalmente hacen que tenga una personalidad determinada y no para mal ni para bien, sino porque es su característica. Nuestra característica del español mexicano también es una ideología, es una mentalidad, y la mentalidad del pueblo alemán o la mentalidad del pueblo estadounidense son mentalidades que se reflejan en un idioma y que si uno va a vivir un país, tiene uno que aprender ese idioma. Si yo me fuera 2 años a China, me canso que aprendería chino lo más pronto posible. Y está pelón, el chino está difícil. Sí, pero pues, si vas, pero imagínate qué interesante. No, si vas, ni modo, ¿verdad? Pero está difícil. Profundizar en la mentalidad de los chinos, ¿no? Más para entender por qué son así, ¿no? ¿Cómo es la historia china tan interesante, o la historia japonesa, o las maneras o los modales japoneses con ese idioma que tienen, que es precioso japonés también. Dice aquí un señor que nuestras imitaciones de extranjeros suenan a Polo Polo. Ni modo, amigos. Fracasamos. Vamos con los postrecitos, por favor, Ana Francis Moore. Un par de postrecitos muy ad hoc. Uno, en el Centro Cultural Los Pinos está el Festival Veracruz en Los Pinos 2026. Entonces, hace rato que estábamos hablando de Veracruz, y la verdad es que visitar el Centro Cultural Los Pinos siempre es una delicia, siempre hay cosas. Los fines de semana se come muy rico ahí porque además van cambiando de ¿cómo se llama? De las visitas gastronómicas de distintos estados, etcétera, y son una maravilla con los hornos de leña, de barro, etcétera. Y luego está la Feria del Dulce Cristalizado, a lo mejor es que tengo hambre, ¿no? Esto va a ser en Xochimilco, en la Plaza Cívica Lázaro Cárdenas, en Santa Cruz, Acalpixca, uno de los pueblos de Xochimilco. Pero esos dulces de ahí, Julio, no tienen perdón de Dios, son una verdadera delicia. Yo cada que puedo compro dulces ahí para regalitos y así, y sí es así. Así que vayan, es la Feria del Dulce Cristalizado. Y ya, hasta ahí mis postrecitos. Perfecto. Fernando Rivera Calderón, postrecito caminante, por favor. Híjole, me acordé de los acitrones cristalizados, sí, esos dulces deliciosos. Qué rico es también el chilacayote. El dulce mexicano tradicional, el pedo de monja, ¿o cómo se llama ese? Sí, pedo de monja, pero ese no es cristalizado, ese es otra cosa. Sí, y bueno, y los borrachitos, y ya está toda la dulcería mexicana tradicional, que es deliciosa. Bueno, pues yo les recomiendo nuevamente el libro que recomendé al inicio, porque la verdad sí vale mucho la pena. Y fíjense que también me quedé con ganas de recomendarles un libro que no es fácil de conseguir, pero lo conseguí en una librería en la colonia Roma que se llama Incendiarias, que es una librería feminista, y es un libro que tiene un nombre muy raro. Sí me están escuchando ahí, ¿verdad? Sí, todavía no nos vamos. Es un libro de un autor que era un trotskista argentino llamado J. Posadas, y chéquense el título: Los platillos voladores, el proceso de la materia y la energía, la ciencia, la lucha de clases revolucionaria y el futuro socialista de la humanidad. Es un librazo loquísimo. ¿Ese es el título del libro? Ese es el título del libro. No te pases. Platillos voladores, el proceso de la materia, la energía, la ciencia, la lucha de clases revolucionaria y el futuro socialista de la humanidad. Y el autor pues nos plantea que como es posible la existencia de vida extraterrestre y de que en algún momento lleguen los extraterrestres, la teoría el autor es que si son tan inteligentes para dominar la luz, la energía, la materia para viajar, seguramente también ya superaron la obsesión por la propiedad privada y son comunistas. Así que, hermanos extraterrestres, el cosmos unido jamás será vencido. Oye, Fernando,
Pero fíjate, J. Posadas fue un personaje verdaderamente mítico en el segmento del trotskismo. Fue disidente de la corriente trotskista, creó algo así como Cuarta Internacional Posadista, de él mero. Era argentino, todo un pensador, un intelectual, pero ¿qué crees? Que J. Posadas, cuyo nombre siempre era discusión, Juan Posadas, José Posadas, se asegura que su nombre real era Homero Rómulo Cristalli Frasnelli. ¿Qué te parecen? Y sin embargo, pues él se firmaba como J. Posadas y estaba en eso del ovni, la vida exterior y el marxismo. ¿Qué más combinación, Fernando? Me encanta, porque además, curiosamente, estoy viendo una serie en una plataforma de estas que se llama Apple TV, que se llama Para toda la humanidad o For All Mankind, que es de la conquista del espacio, y justamente están en Marte los trabajadores explotados organizando una huelga interplanetaria. Entonces me encanta ese pimponeo entre las narrativas contemporáneas y este ensayo de este autor trotskista que lo escribió en 1968. Pero bueno, muy interesante. Pero oye, no tuvo un hijo y un nieto. Qué bueno que no tuvo un hijo y un nieto como don Pedro Ferriz Santa Cruz, que también andaba con el mundo que nos vigila, ¿no? Y el hijo y el nieto que de veras se vuelan la barda también, se vuelan la barda con esos insultos y con estas conspiraciones de los informantes del FBI de Pedro Ferriz Secón. Dices, no, man, ¿de dónde sacan? Esos sí son verdaderos alienígenas. Oigan, y sigo con la temporada en el vicio, cáiganle, los sigo esperando, amigos, los jueves de julio y de agosto, la insoportable levedad del Fer, se está poniendo muy buena, cada semana va cambiando este espectáculo. Ayer le cantamos su canción a Ernesto Rufo y así hemos estado cada semana teniendo la noticia cantada de la semana o en poema. Ahora le escribí un poema a la estatua caída de Felipe Calderón, que lleva un año en el suelo ya, y no hay nadie que la recoja, ni siquiera Margarita. No. Don Fernando Rivera Calderón, gracias. De esta semana a la otra vamos a andar Ángeles y yo por allá por la Ciudad de México. Vamos a caminar por esta ruta que nos ha mostrado usted, a ver si lo encontramos, comemos por ahí en alguna fonda o algún restaurante de postín de los que usted acostumbra. Julio, ahora sí veámonos, porque ayer me vi con Horacio y nos tomamos un tecito muy agradable de tarde. Y sí concluimos que te íbamos a decir que no seas payaso, que vayamos a comer ahora que vengas. Ahorita que nadie nos escucha. Sí, por favor. Ya, invitamos hasta a Fernando Rivera, yo creo, ¿no? Sí. Ni modo, bueno. Es más, vamos que salga de la del Valle. La mesa del más allá ambulante y la del Valle, cada quien con su teléfono. Esa estaría buena. Órale, yo les aviso. Cada quien una colonia y que la gente averigüe. Órale, haría padre. Yo les aviso y nos vemos pronto. Horacio, postrecito, por favor. No, ya no tengo, ya es muy tarde y no tengo ningún postrecito, nada más que chequen todos esos tesoros de Verástegui, de Salinas Pliego, de los Ferriz de Con, de los Ferriz Híjar, híjole, que son joyitas verdaderamente para la historia. Sí. Bien, gracias a los tres, Horacio, Ana, Fernando, nos vemos pronto.